Hola, bienvenidos a Fundamentos de la Matemática del Instituto Suetra. Hoy vamos a ver una nueva guía de investigación y práctica, en este caso la primera, la guía A, correspondiente a la matemática prehelénica, Sumeria, Egipto y la India. Veremos algunos problemas seleccionados y vamos a comenzar con el número 2, que habla de un planteo que hace Jacob Perelman, un famoso divulgador matemático, con respecto a la utilidad que tiene el cálculo basado en el sistema duodecimal de base 12. Nos piden que verifiquemos la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Quienes usan la numeración duodecimal pueden dividir 13 caramelos entre 3 personas y obtienen un entero. El número 23 escrito en notación duodecimal dividido 3 en la misma notación da como resultado 9, etc. Vamos a ver cómo se resuelven estas afirmaciones para determinar su grado de verdad. Vamos con la primera. Quienes usan la numeración duodecimal pueden dividir 13 caramelos entre 3, dice, y obtienen un entero. Bueno, esta primera afirmación es cierta y podemos verlo cuando expresamos al 13 en la base correcta, en la base en la cual está escrita, que es base 12. Si el 13 está en base 12, quiere decir que el número 1 del 13 está multiplicado por 12 elevado a la primera y el número 3 está multiplicado por 12 elevado a la 0. Eso lo explica la guía en la primera parte, donde se ven bases numéricas. Como esto es así, 12 a la primera por 1 más 3 por 12 a la 0 da 15 en base decimal. Y 15 es divisible por 3. 3 es un número que también pertenece a la base 12. Es decir, 3 es 3 en base 12 y en base 10. Tiene la misma representación y representa la misma cantidad. 15 dividido 13 es 5. 5 también tiene la misma representación en base 12. Entonces, el resultado de dividir esos 13 en base duodecimal entre 3 personas da 5 caramelos por persona y es efectivamente un número entero. El inciso B nos hace una afirmación bastante similar. Dice, el número 23 escrito en notación duodecimal dividido 3 da como resultado 9. Acá podemos ver también lo mismo. El 2 que queda multiplicado por 12 a la primera, el 3 que queda multiplicado por el 12 a la 0, nos da un número que es 27 en base 10. Acá hay que hacer algunas aclaraciones que pueden resultar importantes para entender cómo funcionan las bases numéricas. Para verificar si uno hizo bien las cuentas, en principio podemos ver que el número en base 12 tiene que ser más chico que el número en base 10, justamente porque la base es más grande. El número en base más grande siempre va a ser más chico que el mismo número representado en una base más chica. Por otro lado, bueno, como esto es 27 y como ya dijimos, 3 tiene la misma representación en la base 12 y en la base 10, porque el símbolo corresponde a la misma cantidad en ambas bases, y el resultado también tiene la misma representación en las dos bases. Como aclaración, podemos ver que la cantidad de símbolos que se utilizan, por ejemplo, para la base duodecimal, incluyen todos los dígitos de 0 a 9, que también sirven para la representación decimal, más las letras que empiezan con los símbolos que nos faltan. Como nos falta el número 10, entonces lo tenemos, que ya está formado por 2 caracteres en base decimal, lo representamos con la A. El número 11, que es el anterior, lo representamos con el número B. Y cuando tenemos que representar el 12, como ya se nos acabaron la cantidad de dígitos que tenemos disponibles, tenemos que volver a repetir el primer entero de la cuenta más el 0 y empezamos a contar de nuevo, tal como hacemos en la numeración decimal, solamente que este recuento, este recomienzo de la cuenta se da después del 9. Después del 9 viene el 10 en base decimal. Después del 9 en base duodecimal vienen los signos A, B y después recién ahí aparece el 10, que obviamente significa el 12. Por último vamos a ver el inciso C, que dice que en notación duodecimal 10 es divisible por base 3, como es previsible.
10 a la 12, 10, perdón, en base 12 es 12 en base 10. Siempre 10 en la base es el número en la base 10, siempre se da esto. Por ejemplo, el 10 en binario es el 2 en la base 10 y así sucesivamente. En esta situación podemos decir que como el 10 en base 12 es 12 en base 10, si yo lo divido por 3 me da 4, entonces es divisible efectivamente por 3, y en esta situación también se confirma lo afirmado en el inciso C, y bueno, con el mismo criterio podemos resolver, y eso se lo dejamos como ejercicio para los que están viendo este video, que en notación duodecimal 10 es divisible por 6. Así podemos adelantar y pasar a otro problema de más interés. Vamos a ver ahora algo de la India. Los textos denominados Shulva Sutras, dice aforismos sobre los cordales, antiguos libros matemáticos de la India de entre los siglos 8 y 2 a.C., aparece una regla general que dice: la cuerda diagonal de un rectángulo produce, al construirse sobre ella un cuadrado, a la vez lo que producen separadamente el largo y el ancho, y la cuerda diagonal de un cuadrado produce, al construirse sobre ella otro cuadrado, el doble de su área. La pregunta es, ¿puede demostrar la verdad o falsedad de esta afirmación con métodos modernos? Bueno, la respuesta es sí, porque de hecho la primera parte, es decir, la diagonal en un rectángulo, produce, donde producir es elevar al cuadrado, ¿sí? O sea, el cuadrado de la diagonal es la suma del cuadrado del largo más el cuadrado del ancho en un rectángulo cualquiera. Es el teorema de Pitágoras directamente. Y la cuerda diagonal de un cuadrado produce, al construirse sobre ella otro cuadrado, el doble de su área, es una especificación del teorema de Pitágoras aplicado a un cuadrado. Lo podemos ver con una figura de un cuadrado muy fácilmente. Hacemos el cuadrado, dibujamos la diagonal, a esta en un arranque de originalidad le ponemos el nombre de D, y ahora construimos un cuadrado que tenga como lado AD. Lo vamos a poner inclinado, obviamente, para que nos sea fácil de ver cuál es la relación entre uno y otro, y acá podemos ver fácilmente y obviamente que el cuadrado que construimos sobre la diagonal tiene de área D al cuadrado. Las relaciones son las siguientes: el área del primer cuadrado, el que construimos primero, es 2 veces el área del triángulo que se ve en verdecito o el que se ve en gris, que los dos son iguales, ambos son iguales por razones de simetría. El cuadrado es simétrico con respecto a la diagonal. El área del segundo cuadrado contiene 4 triángulos como los dos que tenía el primero. Si miramos con atención podemos ver que el cuadrado gris entra 4 veces en el cuadrado más grande, en el cuadrado rosa. Así que el área del segundo cuadrado es 4 veces el área de uno de esos triángulos, de donde podemos deducir que el área del segundo cuadrado es el doble que el área del primer cuadrado, y podemos ver una relación importante. El área del primer cuadrado, el área verde original con el cual empezamos todo este relato, es igual al área del segundo cuadrado dividido 2, o sea, es igual al valor de la diagonal al cuadrado sobre 2. Vieron que cuando a uno le dicen cuál es la fórmula del área del cuadrado y uno dice lado al cuadrado, esa no es la fórmula, es una de las fórmulas. La otra fórmula es esta, y podría haber algunas más si buscamos con cuidado entre las características del cuadrado. No hay que pensar que existe una fórmula para resolver este tipo de problemas. Bueno, de hecho, la gente de la India pensaba a los cuadrados en función de su diagonal y no de su lado, como se puede ver debido a esta fórmula. ¿Cómo se aplica la fórmula en problemas específicos? Bueno, lo que dice el inciso 3b, que podría afirmarse numéricamente un cuadrado de diagonal 5 y de 1 de diagonal 8. Bueno, fácil. Si la diagonal es 5, el área es d al cuadrado sobre 2, o sea, 25 sobre 2, 12,5. No necesito calcular el lado,
aplicar Pitágoras ni nada por el estilo, sale directamente. Si la diagonal vale 8, 8 al cuadrado es 64, dividido 2 me da 32, el área es 32, no necesito calcular cuánto vale el lado, y el lado realmente sería complejo, porque si en la diagonal vale 8, el lado vale raíz de 8 y es complicado de calcular, más para gente que vivía 2 siglos antes de Cristo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un problema relacionado con eso sería si el área de un cuadrado es 6, ¿cuánto vale su diagonal? Obviamente nos va a dar el cálculo como la raíz de 12. Los indios de esta época tenían capacidad de calcular la raíz cuadrada y podían saber cómo daba, pero lo hacían en forma geométrica, bastante más complicado que lo que hacemos nosotros hoy en día. Lo importante de este problema es llegar a la conclusión de que no existe la fórmula de la superficie de un cuadrado, de la superficie de un rectángulo, ni nada por el estilo. Es una de las fórmulas, hay muchas fórmulas y muchas veces hay fórmulas que no conocemos y que se pueden deducir aplicando conocimientos o relaciones que no son los que siempre vimos en nuestra etapa de formación. Con respecto al problema 5, dice en una antigua tablilla babilónica se lee un área que consta en la suma de dos cuadrados es igual a 1000. El lado de uno de los cuadrados equivale a restar 10 de los 2/3 del lado del otro. ¿Cuál es el lado de dicho cuadrado? Entonces, bueno, me pide que lo resuelva en forma moderna. En forma moderna, este problema se resuelve como un sistema de dos ecuaciones. Uno de los cuadrados le voy a decir que tiene como lado x y por lo tanto el área es x al cuadrado. El otro cuadrado tiene como lado 2/3 de x menos 10 porque lo dice el enunciado, y entonces el área es el cuadrado de este valor, el cuadrado de y. El cuadrado de y lo calculo como siempre como un binomio al cuadrado con signo negativo, me da esta función que vemos ahí, 4 novenos de x al cuadrado menos 40 tercios de x más 100, y sumando las dos áreas tengo que tener 1000, de donde puedo deducir que tengo una ecuación de segundo grado que es 13 novenos por x al cuadrado menos 40 tercios por x menos 900 igual a 0. Entonces acá puedo aplicar la fórmula resolvente. Recuerden que el inciso A me deja hacerlo con las fórmulas modernas, con las maneras modernas, y el resultado es uno de los dos valores, como me está pidiendo solamente el valor de un lado, es uno solo de las dos soluciones posibles, la otra da negativa y el lado vale 30. Si tuviéramos que hacerlo a la manera de los babilónicos lo hacían con una resolución algorítmica. Acá hay que hacer una aclaración importante, que es que en realidad la palabra algoritmo se inventa posteriormente a la aparición del libro de Al-Shibra, digamos, de la base de lo que es el cálculo algebraico que escribe Al-Khwarizmi, y de ahí viene el nombre de algoritmo. Los sumerios y los babilonios no tenían el concepto de algoritmo, pero un algoritmo, digamos, para definirlo en palabras simples, es simplemente una receta con la cual al aplicarla una llega a un resultado. No es una fórmula, sino que es un método de resolución. Entonces, ¿cómo harían los babilonios para resolver ecuaciones de segundo grado? Dirían, tenés que multiplicar 4 veces 10 por 2/3, a este número por sí mismo, calcula el resultado y a esto sumale 1, etcétera, etcétera. Todo lo que está escrito acá en letra un poquito más chica es el algoritmo, en este caso el método de resolución para resolver este problema. No es más que la descripción de cómo se hace la cuenta, en este caso, cómo se hace la cuenta para llegar a obtener una de las raíces de la ecuación resolvente. No se puede generalizar este resultado porque los babilonios no tenían concepto, al igual que los egipcios tampoco, de generalizaciones en matemáticas. No había generalización en la resolución de un problema. Se resolvía ese problema de esta manera, se llegaba a la solución, pero no se podía generalizar. Esto es lo importante de analizar en este problema.
Fracción egipcia, un tema que ha traído bastantes consultas a la cátedra y que vamos a tratar de aclarar. Fracción egipcia, básicamente, como lo hemos explicado en los apuntes, es un problema porque los egipcios solamente creían que existían las fracciones que eran partes de la unidad, es decir, un tercio, un medio, un algo, y dos tercios, la otra fracción que era una fracción sagrada, que era la única que permitían para expresar cualquier resultado. Entonces, eso complica bastante la escritura en fracción egipcia. Por ejemplo, el número 21 sobre 33 no era aceptado por los egipcios como una escritura válida. Hay que escribirlo como suma de fracciones de la unidad sobre algo. ¿Cómo se resuelven estas fracciones que no son como la escribían los egipcios? Hay varios métodos. Un método, por ejemplo, es la sucesión de Sylvester. Es una forma, es un algoritmo de calcular cómo se obtiene la fracción egipcia. Una cosa importante a tener en cuenta es que al estar obligado al hacer la suma de varias fracciones de denominador, numerador, la unidad, tiene más de una expresión siempre el resultado. O sea, se puede escribir de más de una manera y muchas veces de infinitas maneras el resultado, y se puede calcular de infinitas maneras. La sucesión de Sylvester es una de las formas de calcular el resultado y es un método para usar. ¿Cómo se hace? Primero invertimos el número que nos piden calcular la fracción egipcia. Entonces escribimos 33 sobre 21, eso como cálculo nos da 1, algo, y por lo tanto con este método nos dice que tenemos que incluir en la expresión del 21 sobre 33 1 sobre 1 más 1, porque este número como empieza con 1, yo tengo que escribir 1 sobre 1 más 1, que es 2, entonces el 1/2 va en la expresión. Después, como ya sé que 1/2 va a la expresión original, le resto 1/2 para saber con qué tengo que seguir trabajando. Al hacer 21 sobre 33 menos 1/2, me queda 3 sobre 22 y vuelvo a aplicar el método de Sylvester. O sea, doy vuelta a esta fracción, pongo 22 sobre 33 y eso me da 7,3333 hasta infinito, con lo cual ya sé que la fracción que sigue es 1/8, que también va. Así que a la expresión esta de 3/22 a la cual había llegado y que ya sé que se van incorporando 1/2 y 1/8, le resto ahora 1/8. O sea, a esta fracción de 3/22 le resto 1/8, 3/22 menos 1/8 me da 1/88, y acá puedo cortar el método de Sylvester porque cuando me da un entero, porque lo siguiente es hacer la cuenta de 88 sobre 1. Como tengo que hacer 88 sobre 1, me da un entero. Así que hasta ahí llega, una vez que logré el entero, hasta ahí llega la expresión en fracción egipcia del número 21 sobre 33. En resumen, 21 sobre 33 es igual a 1/2 más 1/8 más 1/88, porque ahí logré el entero. Con eso ya termino mi expresión en la forma de Sylvester. Pero no es el único método. Hay otros métodos, como por ejemplo uno que usaban habitualmente los egipcios, que era usar la expresión de que 1 sobre q es igual a 1 sobre q más 1 sobre q por q más 1. Esto es una expresión que se puede verificar, lo pueden hacer ustedes si están interesados en lograrlo, pero es una expresión que los egipcios conocían. Entonces, con este método, por ejemplo, si yo quiero expresar 2/5 y digo que 2/5 es 1/5 más 1/5, como la condición de la fracción egipcia es que no puedo repetir los números para sumar, porque si no sería muy sencillo de hacer, tengo que anular uno de los 1/5 que figuran en la expresión original. Entonces, ¿qué hago? Dejo el primero, 1/5, y uso la expresión esta de arriba, que 1 sobre 5 es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 5 por 6. En este caso, 1/6 más 1/30, y ahí termino. Todas las fracciones que quedan con
numerador, unidad, son distintas y de esta forma esto está expresado correctamente como lo hubiera hecho un escriba egipcio. No sirve o digamos no es necesario usarlo en la expresión de 21 sobre 33. ¿Por qué? Porque si yo expreso a 21 sobre 33, por ejemplo, como un medio más 3 sobre 22, ¿se acuerdan que cuando vimos recién la sucesión de Sylvester nos había quedado este resultado? A 3,22 lo puedo reemplazar por 2,22 más 1,22 y 2,22 es simplificable, o sea que me queda 1 sobre 11 más 1,22 y acá tienen otra expresión distinta de la misma fracción egipcia que vimos antes y que calculamos con el método de Sylvester y que obtuvimos con números diferentes ahora esta vez. Tampoco es necesario usarlo en 15 sobre 21, por ejemplo, que también tiene una expresión simplificable, porque puede ser un medio más 3 sobre 14, y ese 3 sobre 14 dividirlo en 2 sobre 14 más 1 sobre 14, y volvemos a hacer el mismo truco de que este 2 sobre 14 es simplificable como un séptimo. Los egipcios no sabían simplificar, pero sí sabían lo que eran fracciones equivalentes. De hecho, tenían tablas de fracciones equivalentes, entonces podían saber que se podían reemplazar unas por otras. Los métodos de fracción egipcia no son necesariamente de aplicación absoluta, es decir, conocer el método no quiere decir que uno esté obligado a aplicarlo, quiere decir que a veces es más fácil ir por un lado o por el otro se obtienen valores más fáciles, como vamos a ver en los otros métodos que vienen a continuación. El otro método que podemos ver es el de usar los divisores del denominador. En este caso, por ejemplo, el denominador 33 tiene como divisores 1, 3, 11 y 33. Entonces, yo puedo escribir a 21, al numerador, lo puedo escribir como una suma de los divisores del denominador. Y lo que hago es escribirlo y dividirlo por 33. Como todo va a ser fácil de calcular porque son divisores, digamos, son múltiplos, entonces en teoría debería ser fácil obtener una expresión para esto. Ahora vamos a ver que eso es solamente en teoría. Digamos, el 21 sobre 33 usado de esta manera me quedaría como 1 sobre 33 más 3 sobre 33 más 3 sobre 33 más 3 sobre 33 más 11 33. Entonces, el 1,33, uno de los 3 sobre 33 simplificado y el 11,33 van a quedar porque esos son distintos. Pero tengo que hacer algo para no repetir estas fracciones de un 11 y un 11 que me quedan acá. Una cosa que puedo hacer es usar la expresión anterior, la que vimos en el punto antes. Entonces, yo digo que uno de los 1,11, este de acá, por ejemplo, es 1 sobre 12 más 1 sobre 12 por 13, que en este caso es 132. Y ahí me queda, y ordené, además, estoy empezando a ordenar la fracción. De todas maneras, noten ustedes que me quedan un 1 sobre 11 acá y otro repetido 1 sobre 11 acá. Así que tengo que hacer algo que no puede volver a hacer, usar el mismo método que usé antes, de volver a repetir la expresión de un 12 más 1 sobre 132. Sé que es así, pero lo que hago es otra vez separar el 1,12 en dos partes y el 1 sobre 132 en otras dos partes. Me va a quedar un número largo y repetido con el método que vimos antes. Vamos a hacerlo medio rapidito y vamos a ver una expresión bastante larga, que es esta que obtenemos acá. El 21 sobre 33 es un tercio más un 11 más un 12 más un 33, todo esto que ustedes leen acá abajo es la expresión del 21 sobre 33. Recuerden que les dije que había infinitas formas de expresar una suma en fracción egipcia. Bueno, esta es una muestra de qué tan complicado se puede llegar a hacer y qué tan difícil era trabajar en esa época con fracciones, ¿no? Era más que difícil, era bastante loco. Se obtienen múltiples resultados y todos están bien, eso es lo complicado para nosotros que pensamos en la matemática moderna.
Ahí tenemos finalmente la expresión, la dejamos simplemente, después el que quiera la puede analizar en profundidad, pero siempre genera una, digamos, en este caso, genera una expresión bastante larga y bastante compleja que es innecesario describir. Otro método para la fracción egipcia es el uso del método del desdoblamiento. Por ejemplo, 2 novenos puede ser escrito como 1 noveno más 1 noveno, y ese segundo 1 noveno puede ser escrito como 1 18 más 1 18. Vuelvo a repetir ese desdoblamiento que acabo de hacer y en lugar de repetir el 1 18 pongo un 36 más un 36. Y ahora me tengo que dar cuenta de que un 18 más un 36, estos dos que quedan acá adentro y que están marcados en rojo en la expresión de abajo, suman una fracción que tiene como numerador el 1 y que en este caso es un 12. Entonces, finalmente 2 novenos me va a quedar como un noveno más un 12 más un 36. Y me puede servir para aplicarlo en algunos casos o no, porque si yo no logro que dos desdoblamientos sumen una fracción con numerador 1, no sirve el método. Entonces, bueno, otra vez, estos métodos que se usan para el cálculo de fracción egipcia hay que usarlos con inteligencia para tratar de lograr en lo posible el número más corto posible, porque si no se alarga tanto como uno quiera la expresión del resultado, ¿no? La resta de fracciones egipcia, otra forma de hacer las cosas bastante raras, aunque en realidad usaban un método que después fue descrito como regula falsi y que después tuvo múltiples resultados, sobre todo en lo que es cálculo numérico. Ustedes todavía no han visto en la carrera cálculo numérico, pero digamos, cuando la humanidad no podía y no puede a veces obtener el resultado de algún cálculo, se puede hacer una buena aproximación con números. A veces una expresión no tiene resultado, pero un cálculo numérico sí. Entonces, el regula falsi, el sistema que usaban los egipcios, permitía llegar a un resultado aun cuando uno no pudiera generalizarlo como método para todo, pero en este caso, bueno, sirve y puede servir para resolver estas ecuaciones. Vamos a ver cómo hacían. En principio, utilizaban el concepto de un número rojo, un número pivot o como ustedes le quieran llamar, un número de referencia. En este caso, el número de referencia va a ser siempre el común denominador en el caso de las dos fracciones. En este caso, 7 por 5 que da, como todos sabemos, 35. Escribo todas las cuentas, toda la cuenta la reescribo multiplicando a los números por este número rojo. Es decir, hago 3 por 35, un quinto por 35 y un séptimo por 35. Me queda esta cuenta que está acá. Como yo saqué el común denominador como número de pivot o de regula falsi, la ecuación que me va a quedar va a ser un número que va a estar también multiplicado, es decir, el resultado al multiplicar del lado izquierdo de la ecuación, el resultado queda multiplicado también del lado derecho. Como yo multipliqué por un 35, me va a quedar igual referido al mismo número. Entonces, la solución va a ser 93 sobre 35, que escrito en fracción egipcia, 93 sobre 35 me da 2, que es el entero porque la fracción egipcia es solamente para números menores que la unidad, entonces 93 sobre 35 me da 2 y algo más expresable en fracción de 35, 2 en este caso más un medio más un séptimo más un 70. Vamos a otro ejemplo sobre las cuentas de los egipcios y vamos a ver específicamente el papiro Rind. Este papiro tan interesante que nos escribió el escriba Ahmes y que tiene algunos problemitas que resultan interesantes de analizar.
Dice el problema 9 de nuestra guía, es el problema 68 del papiro, se deben repartir 100 ECATs cuádruples de grano entre 4 marineros, de manera que si uno recibe 4 ECATs, otro reciba 6, otro 8 y el último 12. ¿Y cómo se hace para resolver esta cuenta? Bueno, en la forma moderna es un reparto proporcional. Uno tiene que pensar que es como si hubiera una sociedad de 4 personas donde uno tiene cuatro votos o 4 acciones, digamos, de un total. El otro tiene 6 acciones del total, el otro 8 y el otro, que es el accionista mayoritario, tiene 12. Entonces, cada uno tiene que recibir proporcionalmente a las acciones que tiene. Entonces, digamos, el que tiene 4 va a recibir menos que el que tiene 6 y así sucesivamente. ¿Cómo se hace el reparto proporcional hoy modernamente? Que nosotros sabemos, muy fácil. Digamos, el 100% de la ganancia se tiene que dividir en forma proporcional a 30 acciones que hay en total. Esas 30 acciones que hay en total me van a decir que el primero tiene que recibir 4 de 30, o sea, 4 30avas partes de 100, que es el total de ECATs, es decir, va a recibir 13,333 ECATs. El segundo tiene que recibir 6 de las 30, 6 30avas partes de 100, así que va a recibir 20. El tercero recibirá el doble que el primero y el cuarto va a recibir el doble que el segundo, que es 40. En total, lo que reciben todos los intervinientes en estos casos es los 100 ECATs que dice el problema. ¿Cómo lo resolvían los egipcios y cómo lo hace Ahmes? Entonces, dice, él calcula la parte mínima del reparto. Otra vez el concepto del número rojo, número pivot o número de referencia. Acá dice cuál es la parte mínima del reparto, es decir, en cuánto lo tengo que dividir. Lo tengo que dividir en 30 partes en realidad. Que las 30 partes pertenezcan 4 partes a uno, 6 al otro, 8 al otro y 12 al otro, es una cuestión que analizamos después, pero hay que dividirlo en 30 partes. Si hay que dividirlo en 30 partes, 100 sobre 30 es 3 más un tercio como resultado. Otra vez la expresión correcta en fracción egipcia, 3 enteros más un tercio. Entonces él sabe que el primer marinero tiene que recibir 4 veces esa parte mínima, por lo cual recibirá 12 veces, es decir, 3 por 4, más 4 tercios, que es 4 por un tercio, pero eso no es correcto en fracción egipcia, así que tengo que separar el 4 tercios como 1 más un tercio. Ese 1 entero se va a sumar a los 12 y me dará finalmente que el primero recibe 13 más un tercio. El segundo, con el mismo concepto, recibe 20. El tercero y el cuarto, tal cual lo calculamos antes, son el doble del primero y el doble del segundo. Y así finalmente, con un método casi igual al nuestro, los egipcios hacían una representación proporcional de la ganancia. Proporcional, era la forma de que el capitán ganara más que el cabo y el cabo más que los soldados, etcétera, etcétera. ¿Cómo realizaban la multiplicación los egipcios? El problema 13. Esto es particularmente muy interesante. Por ejemplo, supongamos que querrían multiplicar, vamos a elegir el primero, 21 por 19. Vamos a hacer la cuenta como la hacían los egipcios con 21 por 19. Los egipcios hacían así. Primero escribían 1 y a 1, digamos, vamos a tomar de un lado, del lado izquierdo vamos a tomar el 21, del lado derecho vamos a tomar el 19. Vamos a escribir 1 del lado izquierdo, 19 del lado derecho. Después 2 del lado izquierdo y el doble de 19 del lado derecho, que es 38. El doble de lo de arriba, es decir, el doble de 2, escribimos abajo, del lado izquierdo ponemos 4 y otra vez el doble de lo de arriba, el doble de 38, 76, lo escribimos del lado derecho. Y así sucesivamente hasta llegar a 16. Ahora vamos a ver por qué 16. Porque cuando tenemos que realizar la multiplicación en total, nos tenemos que fijar en cómo los números de la izquierda suman 21.
empezando desde el más grande para abajo. Fíjense que si tomáramos una duplicación de 16, llegaríamos a 32 y ya nos pasamos del valor, así que no podemos ir más allá de los 16. Pero sí empezamos a justificar, digamos, nuestra inclusión del 16 restándolo del 21. Así que decimos 21 menos 16 me queda 5. Los 5 que me quedan, al 16 entonces lo incluyo, los 5 que me quedan van a ser 4 más 1, 4 y 1. Haría una marca, si digamos tuviera que hacerla, la marca, haría una marca en 16, en 4 y en 1, porque esos tres valores suman 21, que es el múltiplo que me queda del lado izquierdo. Y después lo que hago es, al 16 le corresponde 304, al 4 le corresponde 76, al 1 le corresponde 19, entonces el resultado de la multiplicación será la suma de 304 más 76 más 19, que me da 399, que es exactamente lo que da en la multiplicación. Esta es la forma en la cual multiplicaban los egipcios. Como comentario, si ustedes se fijan, la expresión esta de 16, 4 y 1 para formar el 21 es la forma en la cual uno lo escribiría en binario. Digamos, 1, 0, 1, 0, 1 es la expresión en binario del número 21. Eso es lo que justifica el método. La multiplicación rusa, que es un descendiente, digamos, de la multiplicación egipcia, y que se enseña actualmente en las escuelas de Rusia, es bastante similar, aunque tiene una variante. En vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Vamos a ver cómo hacen las cuentas. Supongamos que calculamos el primer número propuesto, el 31 por 74. En este caso lo que vamos a hacer es, escribimos el 31 y escribimos el 74, pero después vamos para abajo en el lado de la izquierda en vez de ir para arriba, vamos a la mitad. La mitad de 31 sería 15,5, pero escribimos 15, escribimos el menor. Y el doble de 74 es obviamente 148. Después escribimos la mitad de 15, otra vez nos pasa que sería 7,5, escribimos 7, el menor, y bueno, de 148, 296. Otra vez volvemos a dividir de un lado y a multiplicar por 2 del otro, y volvemos a dividir por 2 en el otro hasta que llegamos a 1. Cuando llegamos a 1, ahora lo único que hay que hacer es sumar los números de la derecha que tienen un número impar correspondiente en la izquierda. En este caso son todos. En este caso me queda sumar 1184 más 592, más todo lo demás, y eso me da 2294. Fíjense el inciso B que dice, ¿qué cálculos son más fáciles de realizar con este método? Bueno, evidentemente aquellos que incluyen en su representación factorial muchos números pares, porque cuanto más números impares, más tengo que sumar. Si yo tuviera un solo número impar y varios pares, la multiplicación se hace muy fácil. Así resulta que tengo que sumar todos los números. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta como una de las reglas. Después, experimentando, uno podría encontrar otras reglas que faciliten las cosas. Así que aquí llegamos al 14b. Y por último, el teorema de Pitágoras, que está incluido, digamos, la demostración de Bhaskara en el problema número 15. Les sugiero estas paginitas web para que ustedes exploren y que se entretengan. En particular, esta del YouTube la podemos ver, creo, si es que YouTube se digna a funcionar, o he estado bastante irreverente en su funcionamiento, pero aquí tenemos una demostración de cómo funciona volumétricamente el sistema de Pitágoras, o el teorema de Pitágoras, usando agua coloreada y algunas otras cosas. Se lo dejo para que lo miren y nos vemos prontamente.